Muy bien, jovencitos, ¿qué tal? ¿Listo para una nueva clase en literatura? Perfecto, muy bien. Nos corresponde hablar ahora sobre literatura clásica oriental, ¿no es cierto? Lo más antiguo que se dio. Estas obras literarias son más antiguas que las griegas, que las romanas, que lamentablemente a veces viven olvidadas, ¿ya? Se han desarrollado a lo largo de 4000 años antes de Cristo aproximadamente. Como pueden ver, pues son obras muy antiquísimas y ustedes saben que Oriente se divide pues en dos bloques, ¿no? En Lejano Oriente, Medio Oriente, ¿ya? Así es. Eh, Vamos a hacer lo siguiente. Se desarrolló en el siglo XII antes de Cristo y en este género destacan obras chinas, obras hindúes, obras árabes, obras hebreas. Por ejemplo, acá ve, las obras árabes. Las árabes tenemos el Corán, que es su libro religioso más importante. Para nosotros viene a ser como la Biblia, ¿no? Así es, el Corán. Luego está un conjunto de cuentos llamado Las Mil y Una Noche, ¿no es cierto? Las Mil y Una Noche que era pues un conjunto de cuentos donde destacan ahí Ali Baba y los 40 ladrones, está este Aladino, Simbad el Marino, todas son obras árabes, como pueden ver ustedes, de más de 4000 años antes de Cristo, ¿no? Entonces, todo eso pertenece a un libro llamado Las Mil y Una Noche. También está El ladrón de Bagdad. Entonces, son obras que tú de repente hoy en día las has escuchado, ¿no? Aladino, Simbad el Marino, y todas ellas tienen más de 3000 años, imagínate, ¿no? Te das cuenta. Fueron escritas por los antiguos árabes, ¿ya? Los antiguos árabes. Luego tenemos acá el Shekin, el Shukin en China. En China. China ha sido la cultura más moralista y que se preocupaba mucho de los valores de la antigüedad. Entonces, hablar de los chinos es prácticamente mencionar a dos hombres muy importantes, ¿no? En filosofía. Su mejor pensador en filosofía fue Confucio, el reformador de su filosofía, de la religión, Confucio, ¿no? Gran chino, conocedor de muchas cosas, y el otro fue Solón, Solón también, ¿no? Otro filósofo chino. Prácticamente China ha tenido, en sí ha tenido tres, Confucio, Solón, Lipo, pero Confucio está por encima de todo, ¿no? Sus pensamientos que ha dejado y lo demás. Ya, entonces llegamos a una conclusión que las obras chinas son de carácter moralista, ¿ya? De valores. Luego nos vamos a Egipto. Nos vamos a Egipto, donde está pues su libro más sagrado, su libro más esotérico, su libro más misterioso, el libro más mítico. Se titula El libro de los muertos, ¿no? El libro de los muertos, que los difuntos, sobre todo los de la realeza, pagaban un precio alto para morir enterrados con, ¿no? Para morir y en su entierro cuando los llevaban tenía que tener abrazado este libro, ¿no? ¿Para qué? Para que sus espíritus, su alma, pueda descifrar lo que hay dentro y pueda regresar a la vida, pueda haber un retorno o lo que se conoce como una resurrección o también una reencarnación, ¿no? O sea, los egipcios tenían ese pensamiento. Por eso que la gente que tenía dinero, que tenía economía, pagaba fuertes sumas para que le elaboren este libro de los muertos y así pues en su sepelio lo entierren con este libro, ¿no? Y los pobres no podían tener acceso porque era muy caro. El pobre no podía pagar esas cifras elevadas, por eso que los pobres se morían y no llevaban su libro consigo. Esa era una creencia, ¿no? O sea, la creencia cuál era que este libro tú cuando te morías tenías abrazado, te ibas directamente por el túnel de la muerte, te encontrabas con Anubis que te llevaba donde el dios Ra y Ra prácticamente decidía si eras retornado a la vida o te quedabas ya ahí como difunto, ¿no? Un libro misterioso, enigmático. Luego en la cultura hebrea nos dejó un libro muy conocido por todos y la cual se llama la Biblia, el libro más importante de habla cristiana, ¿no es cierto? El libro más importante de la religión cristiana. Y este libro de la Biblia fue elaborada a lo largo de 12 siglos, es decir, 1200 años se demoró para terminar la Biblia, 1200 años, ¿no? La Biblia que está conformada por Antiguo y Nuevo Testamento, ¿ya? Por el Antiguo y por el Nuevo Testamento, ¿no? Así es. Luego, entonces, en la Biblia, por ejemplo, el libro más inicial de todo se llama Génesis, ¿no es cierto? El origen.
El libro que tiene bonitos poemas está Cantar de los Cantares. Y el libro más futurista, profético, donde te dice todo lo que va a pasar a la humanidad, es el libro de Apocalipsis. ¿Te das cuenta? El libro de Apocalipsis. ¿Ya? No te olvides, Apocalipsis. Y luego tenemos acá en la India está pues el Ramayana, el Mahabharata, los Vedas, ¿no es cierto? La India que tuvo prácticamente, también es una cultura muy milenaria, y su dios más importante de los indios es el dios Shiva, ¿no es cierto? El dios Shiva. Y ojo que los indios también tienen varios dioses, ¿no? Tiene varios dioses. Está el dios Brahma, está Shiva, ¿no es cierto? Está Krishna, está Vishnu, etcétera. Pero el más importante fue Shiva, ¿no? Que es el dios generoso, pero cuando castiga, te castiga bien. Por eso le dicen a él un dios bipolar, ¿no? Porque a veces es muy bueno y a veces es demasiado despiadado cuando tiene que castigar a su pueblo. Y ustedes saben muy bien que los de la India también tienen animales sagrados, ¿no es cierto? ¿Cuál es su animal sagrado en la India? Es la vaca. La vaca, así como en China es el dragón, en la India es la vaca, su animal sagrado. Tienen un río sagrado que es el río, ¿qué río es? Ganges, ¿no es cierto? El río Ganges. ¿Ya ven? Y las obras Mahabharata y Ramayana son comparadas con la Ilíada y la Odisea de Homero. Son comparadas con esas dos obras. ¿Se dan cuenta, muchachos? Por eso la importancia de conocer todo referente a estas culturas. Y así también hubo otras culturas más, ¿no? Estaban los sumerios, estaban los de la Mesopotamia, ¿no es cierto? Por ejemplo, en la Mesopotamia, que no lo he puesto ahí, también tuvo su cultura, ¿no? Los caldeos asirios tuvieron su literatura. Quizá por ahí no lo consideran literatura, pero algunos sí. Es una polémica. Lo que dejaron los de Mesopotamia fue el código de Hammurabi, ¿no es cierto? Más que literatura, era un conjunto de leyes, de código de Hammurabi, que significa ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Eso lo hicieron los de la Mesopotamia. ¿Se dan cuenta? Entonces hemos hecho un viajecito a través del tiempo para ver estas culturas antiguas, pero que han dejado una calidad en cuanto a sus obras literarias. Calidad, ya no se olviden, calidad, calidad. Repito, cuando hablamos de clásica oriental, Oriente se refiere a los países que abarcan, pues, ¿qué cosa? El Golfo Pérsico y también Asia, ¿no? Asia, el Golfo Pérsico. Por eso que aquí tenemos el país de Arabia Saudita, hoy en día también Emiratos Árabes Unidos, todos esos dos países. La China mantiene su posición, la posición. Egipto está al norte de África, ustedes ya lo conocen. Los hebreos, ¿qué país se llama hoy en día? El país de Israel. ¿Correcto, chicos? El país de Israel. ¿Ya? No se olviden. Entonces, Israel. Y la India también mantiene su lugar. Es un país muy poblado, ¿no? A nivel mundial. Bien, tenemos acá las preguntitas que ustedes tienen que contestarla. ¿Ya? Dice, una de las alternativas no corresponde a la cultura del clasicismo oriental. ¿Cuál es? La romana. Romana no tiene nada que hacer ahí. La romana. El tema fundamental de la literatura en la antigua China, ¿cuál fue? Fue la moral y los valores, es decir, B y C. La letra B y la letra C. Fue el escritor chino más famoso de la antigüedad. ¿De quién hablamos? Confucio. Confucio. ¿Quién fue el reformador religioso del mundo chino antiguo? Ahí está, ¿no? Confucio también. Confucio, ¿no? Así es. En la mitología china, muchachos, escuchar, en la mitología china, el animal sagrado a quien dan fiesta y referencia, ¿cuál es? El dragón, ¿no es cierto? El dragón, ya está. Literato y filósofo chino, autor de sentencias, Solón. Solón. ¿Fue el dios más importante de los indios? Shiva. El dios más importante, Shiva. El animal sagrado de los indios, ¿cuál era? La vaca. Vaca. Fue la obra más esotérica y famosa de los antiguos egipcios, el libro de los muertos. Ali Baba y los 40 ladrones es un relato que corresponde al libro Las Mil y una Noche. La Biblia fue escrita a lo largo de ¿cuántos años dijimos? A lo largo de 1200 años.
El libro más bíblico, más futurista, lleno de predicciones antes del juicio final, ¿cuál es? ¿Cuál es ese libro? El Apocalipsis. Y es considerado como la obra literaria religiosa más importante de los hebreos del mundo cristiano. ¿Cuál es? La Biblia. ¿Ya ves, joven? Entonces ahora tú mismo eres haciendo tu tarea y por favor lee ya. Esa sería la única indicación. Nos vemos. Siguiente clase. Bye.